Voy a presentar a los ponentes. Va a haber un pequeño cambio en el orden, perdón. Teníamos a Monse Hernández Martín, que iba a hablar del bosque de los zaragozanos, pero hablará más tarde. Ahora va a hablar Teresa Sánchez Fallos Calabuch, que es consejera técnica de la Dirección General de Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Madrid. Le seguirá Raimon Roda i Noya, del Parque Natural de Collserola. Él es el director gerente del consorci que rige este parque natural en la Sierra de Collserola, en Barcelona. Y después seguirá Boriana Cristóbal Minkova, que es técnico del Servicio de Parques y Jardines de la Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valladolid, que nos hablará de la Reserva Biológica Urbana El Tomillo. Y si se resuelve el tema de la presentación de Monse, pues hablará al final. Pues nada, le doy la palabra a Teresa. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, agradecer a la Fundación CONAMA y al Ayuntamiento de Zaragoza la oportunidad que nos brinda de poder dar unas pinceladas de lo que es el proyecto del Bosque Metropolitano. Un proyecto de infraestructura verde que está desarrollando desde el año 2019 el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, el Bosque Metropolitano quiere ser una infraestructura que rodee la ciudad, apoyándose en las zonas más periféricas del municipio. Tiene una longitud aproximada, tendrá de 75 kilómetros, se apoya en zonas verdes existentes y espacios naturales y otras de nueva creación, sobre todo a través de suelos más situados en el espacio periurbano de la ciudad. De estas 32.000 hectáreas vamos a actuar en 4.900 hectáreas. Pensamos que se van a plantar como 1,5 millones de árboles y tenemos unos primeros cálculos de almacenamiento, almacenamiento potencial de carbono de unas 800.000 toneladas almacenadas en 30 años, que es cuando pensamos que tendremos unos bosques más maduros. Tenemos una inversión de 1.400 millones prevista, de 1.400 millones de euros a desarrollar en 20 años, que también depende del compromiso presupuestario que tenga el Ayuntamiento o otras fórmulas de financiación. Bueno, a través de esta infraestructura verde queremos conectar todos los espacios naturales que rodean a la ciudad. O sea, crear un corredor ecológico que es esta infraestructura que no es un anillo, que no cierra nada, sino que es un espacio pues, policéntrico que entra y sale de la ciudad. Y Madrid tiene una situación privilegiada pues, por el conjunto de parques naturales que van rodeando a la ciudad. Tenemos el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que está a los pies del Parque Nacional del Guadarrama. Por el oeste tenemos el curso medio del río Guadarrama y por el sur y por el este los parques del Jarama y del Manzanares. Entonces, esta infraestructura, para llegar ahí, nos apoyamos en el trazado caminero que tiene el suelo periurbano de la ciudad, en los caminos, muchos de ellos son vías pecuarias. También nos apoyamos en los cursos estacionales de agua que tiene Madrid, de arroyos tributarios del Manzanares y del Jarama. Y por supuesto, en el suelo que queda, el suelo no urbanizable, parte de estos suelos algunos son espacios naturales, vamos, como es en la zona de Valverde, pero otros son suelos que se han mantenido al margen del proceso urbanizador, que no ha interesado incorporarlos y que ahora son clave para poder configurar esta infraestructura verde. Quizás sea la última oportunidad que tiene la ciudad de Madrid de tener un anillo de estas características. Me parece importante, de cara a la complejidad que tiene este proyecto, pues comentaros el territorio sobre el que se desarrolla el proyecto, porque realmente solo tenemos un 15% de suelo que sea suelo municipal, que son las redes públicas de zonas verdes, que son las que aparecen aquí señaladas con el color rosa, ¿no? El resto, el 45% es suelo que está en un proceso de desarrollo urbanístico, un 25% con una ordenación aprobada, pendiente de desarrollar, y otro 20% que es suelo urbanizable, también, pero no sectorizado aún no tiene el planeamiento aprobado. Entonces, al final, vamos a actuar con una actuación forestal en 4.000 hectáreas y con una actuación de carácter agrícola en otras 900 hectáreas.
Nosotros barajamos si utilizar un plan director como forma de garantizar esta infraestructura verde, pero por la naturaleza de los suelos y la complejidad que tiene una ciudad como Madrid y la gran proporción de suelo privado que tenemos, decidimos en un momento dado que teníamos que actuar acogiéndonos a la figura de plan especial como Sabia Salamanca, que fue también inspiradora para nosotros, y redactamos 5 planes especiales porque el territorio se ha dividido en 5 lotes. Entonces, 5 planes especiales para la definición, la protección de esa infraestructura verde. Los elementos configuradores del bosque, pues ya he dicho, son actuaciones forestales, son los caminos, son los conectores, entonces, y los equipamientos. Y tenemos algunos elementos como novedosos dentro del planeamiento de la ciudad. Y es que hemos definido un régimen de usos compatibles por primera vez en un plan general, en un plan especial, perdón, para los distintos tipos de bosque que configuran la infraestructura verde, con los usos compatibles ligados a estos tipos de bosque. También incorporamos nuevos conceptos en el planeamiento de la ciudad, como es el parque periurbano, lo que nos permite proteger determinados suelos, pero además nos permite, por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, ampliar nuestro patrimonio municipal de suelo con esta figura de parque periurbano y establecer modelos de gestión que para nosotros son importantes de custodia del territorio. Luego también hemos hecho catalogaciones ambientales en suelos que no están protegidos a través de la figura de reservorio de biodiversidad. Y bueno, establecemos nuevos tipos también de equipamientos muy vinculados a la gestión del bosque. Entonces, bueno, como os decía, empieza en el 2019, en el 2020 se convoca un concurso internacional que ganan 5 equipos multidisciplinares con los que estamos trabajando de la mano muy intensamente. Y bueno, ahora me voy a referir a cada uno de los lotes, pero también el bosque está avanzando en acciones piloto que nos permiten testar las formas de actuar con los tipos de bosque que hemos definido, con las formas de manejo del suelo. Luego estamos avanzando, el trabajo de los últimos meses ha sido la redacción y ahora aprobación en marzo de 5 planes especiales y luego ya todo lo que tenemos de eventos con empresas y participación vecinal. El lote 1, lo llamamos entre montes naturales, es el que se sitúa en el... A ver si puedo, es el que se sitúa... no veo muy bien. A ver, ya, en el norte y en el noroeste de la ciudad. El objetivo primordial es conectar la zona de Valverde, que está metido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, a través del río Manzanares, con la Casa de Campo. En este lote, el espacio de más valor es Valverde, porque es una oportunidad, 1.400 hectáreas, de un espacio que es característico de lo que era la campiña madrileña, donde existían pequeños cursos estacionales de agua, donde tenía una vocación eminentemente agrícola, pequeñas ermitas. Es un espacio de gran valor ornitológico, de ahí el concurso ganador. Con el nombre con el que concursó es Agualia, que es un guiño al agua de Madrid y al vuelo del águila imperial que puede avistarse por estos lugares. Aquí tenemos la gran oportunidad que nos brinda tener una parcela municipal de 25 hectáreas que queremos que sea un centro de experimentación agrosilvopastoral, donde con convenios con la universidad también podemos experimentar con cereales antiguos. Y también llegar a convenios con el Arzobispado de Madrid, por ejemplo, con el que estamos redactando, con el equipo que ha ganado el concurso, un proyecto interesante de rehabilitación, de crear un equipamiento de esta edificación que va a ser un centro de interpretación de toda la zona de Valverde. Voy a ir más rápido, en el lote 2 estamos en el lote más urbano de la ciudad, se llama Uniendo Parques Urbanos. Aquí tenemos la oportunidad de conectar a través de una avenida forestal 1.000 hectáreas de nuevos, 40 hectáreas de nuevos parques, desde el Parque de Valdebebas, desde el... Ay, perdón, me he ido todo muchísimo. Perdón. A ver, está aquí. Bueno, desde el Parque de Valdebebas, que está al norte de la ciudad, a los recintos feriales, a la Cuña O'Donnell. Bueno, la avenida forestal lo que nos posibilita es nuevas circulaciones peatonales y ciclistas
es introducir una movilidad blanda en la ciudad que nos permite conectar los parques con los colegios, con zonas residenciales, incluso llegar al aeropuerto. Al tratarse de una zona tan urbana, tenemos que sortear muchas infraestructuras y esto es otro de los elementos configuradores del bosque, que son los conectores, los ecoconectores, que que se prevén pues, para sortear distintas infraestructuras a lo largo de los distintos lotes. El lote 3, el anillo verde sureste, es donde se localizan los principales crecimientos urbanos de la ciudad. Aquí el objetivo es estos suelos que ya tienen una calificación de zona verde, pues tenemos 1000 nuevas hectáreas donde podemos, con criterios del bosque, conectar todos estos nuevos desarrollos. Se trata de suelos yesíferos, pues, donde se produce pues, una geología de montañas y de cantiles, donde existe una vegetación gipsícola con endemismos que queremos mantener y tenemos que conservar con hábitats de interés comunitario. El objetivo es comunicar el Cerro de la Herradura con la zona de los cantiles del Manzanares. Ya llegamos al lote 4, del que antes ha hablado Mónica, mi compañera en el ayuntamiento, donde el objetivo realmente es hacer que la zona sur, el tramo sur del Manzanares, sea el verdadero el principal corredor ecológico de la ciudad. Aquí nos encontramos en un proyecto en clave contemporánea de integración de las infraestructuras, que nos lo facilita, por un lado, el proyecto del Ministerio de Transición Ecológica, que va a compactar las tres principales depuradoras. Ganamos espacio al río, ganamos espacio de ribera, podemos atender a demandas casi seculares vecinales de utilizar este espacio también como un espacio agrícola y crear nuevos equipamientos vinculados al ciclo del agua en la ciudad, que los ciudadanos también puedan conocerlo. En el lote 5, el anillo metropolitano. Este es un proyecto que tiene un doble objetivo de conexión metropolitana y es poder llegar a través del arroyo Butarque y apoyándonos en los municipios. Ay, es que me voy, perdonad, no controlo el puntero. Poder llegar a través del arroyo Butarque, los municipios del sur de la ciudad, conectar toda la zona de la dehesa de Campamento con el arroyo y el Manzanares y el curso medio del Guadarrama. Aquí también lo que hacemos es preservar toda la zona de la dehesa de Campamento como reservorio de biodiversidad, porque protegemos los valores que tiene naturales de paisaje, el suelo y los procesos de sucesión que ya se empiezan a atisbar en este sitio. Este es un espacio que ha estado muy bien conservado, pues porque pertenece al Ministerio de Defensa y se ha visto fuera de los procesos urbanizadores. Y bueno, por eso lo protegemos básicamente porque tenemos procesos ya que de regeneración de este espacio por sí mismo, ¿no? Aquí tenéis algunas infografías de lo que sería el reservorio, de lo que son los interfuglios de los arroyos Meaques y Valchico. Y luego también estamos actuando, como he dicho al principio, en 9 proyectos. Son actuaciones pequeñitas, pero que unas 55 hectáreas, que nos están permitiendo pues, testar técnicas que estamos implementando en el bosque, técnicas forestales y de restauración, aplicando biofiltros, con la consideración de la topografía, generando jardines de lluvia, actuando en los taludes a través de técnicas de bioingeniería. Y bueno, ya por último me voy a referir a la gobernanza del bosque. Es una gobernanza muy compleja en que entre los principales agentes, aparte multiagente, aparte del ayuntamiento en el que esto está llevando desde un área de desarrollo urbano en colaboración con el área de medio ambiente y con el área de economía, pero también la relación es muy importante con los propietarios de suelo, con las juntas de compensación, para poder tener disposición anticipada de determinados suelos. También con la universidad, con la que estamos intentando mantener convenios, donde estamos colaborando en distintos proyectos. Con las empresas, colaboración público-privada es muy importante. Aquí estamos con
procesos de compensación de emisiones con algunas empresas y otras también no de compensación de emisiones, sino en el marco de los proyectos de responsabilidad social corporativa. Con la ciudadanía tenemos una relación constante de participación, de plantaciones, y ahora en la parte pública, la parte pública del plan especial va a ser también muy intensa, y con las asociaciones, tanto asociaciones profesionales como asociaciones de vecinos. Y bueno, ya termino, pues es que el bosque pues, será un instrumento clave realmente para la renaturalización de la ciudad, para conseguir medidas para la adaptación del cambio climático, y también nos va a permitir divisar la ciudad desde lugares desconocidos, vistas que no se tenían nunca de la ciudad, y recuperar paisajes y territorios. Bueno, muchas gracias. Gracias, Teresa. Pues seguimos en el orden con Raimon Roda y Noya. Cuando quieras, Raimon. Gracias. No he traído presentación porque me conozco. Y si me engancho al PowerPoint no acabamos. Vale, no, y básicamente también porque me parecía interesante, ya que explicábamos varios proyectos, también ver cuáles eran las diferencias o cuáles eran los contrastes entre proyectos. Entonces, un poco hablar del Parque Natural de la Sierra de Collserola, un poco a diferencia de este proyecto, creo que los que explicarán a ambos lados, entender que es un espacio que de hecho desde el planeamiento de los años 50 ya se consideraba el espacio de Collserola, son unos 8.100 hectáreas en el corazón del área metropolitana de Barcelona. Ya se consideraba la necesidad de preservar y garantizar el mantenimiento de este espacio básicamente forestal. De las 8.100 y pico hectáreas, 5.000 son forestales, que no arbradas, no con árboles, porque hay toda la parte del municipio de Barcelona donde hay otras especies, son hierbas, matorrales, etcétera, que forman parte también del parque natural y en las que ponemos en valor, a diferencia de lo que seguramente se hacía en los años 80. Entonces, años 50 ya se prevé en el planeamiento, años 70 en el Plan General Metropolitano de Barcelona del 76-77 ya se hace una reserva y se califica el suelo del parque natural como no del espacio de la Sierra de Collserola como no urbanizable, básicamente de reservas de sistemas forestales. Es decir, un planeamiento muy rígido y en el que sí que se plantea sobre todo el tema de la reforestación, plantaciones, a recuperar lo que en algunas zonas degradadas o de bosque, recuperar a bosque. Pensando también en aquel momento, no tanto en términos de espacio natural, sino en reserva de verde para el área metropolitana. Es decir, no siempre en el área metropolitana se cumplían los estándares de verde por habitante, y la idea era, sobre todo en el Plan General Metropolitano, establecer estos estándares con grandes reservas de espacio verde o forestal. La figura de protección del espacio es del 87 y es un plan especial de protección y mejora. Es decir, que la protección del espacio no se hace a través de la Ley de Espacios Naturales o como espacio natural, sino sobre todo desde el urbanismo. Pensando también la idea en aquel momento de un gran Central Park. De hecho, es un término que en aquel momento se usa, ¿no? Un pulmón verde, más bien para ocio o para reserva de verde ciudadano. Estamos en el 87, donde se crea también el patronato de gestión del espacio. Es decir, que desde un buen principio ya se entiende que un espacio metropolitano supramunicipal, de hecho hay 9 municipios en el parque, hay espacio de 9 municipios alrededor de Barcelona. La idea de un patronato en aquel momento muy ligado también al área metropolitana, es decir, formar parte de un proyecto metropolitano. Quiero ir repitiendo, yo creo que uno de las dos cosas con las que el parque de Collserola destaca, uno es el concepto metropolitano, la idea de la infraestructura, de una pieza de la infraestructura verde metropolitana, más allá del municipio de Barcelona o de los municipios que tocan el parque, y el otro es la idea de espacio natural. De hecho, si en el 87 la figura de protección es urbanística, en el año 2000 entra en espacio de interés natural, en el 2006 forma parte de la Red Natura 2000 a nivel europeo, y al 2010
se declara espacio natural protegido. Y yo creo que este también es un salto, ¿no? Pasamos de ser un gran parque urbano a un pequeño parque natural. Y el concepto con el que se gestiona este espacio yo creo que difiere. También porque al ser declarado espacio natural, la figura de protección o de gestión y los órganos de gestión también cambian. En el año 2000 se crea un consorcio donde hay 9 municipios, la área metropolitana y la Diputación de Barcelona. En el año 2010 se integra en este consorcio la Generalitat de Cataluña, es decir, que es un nivel multinivel. También es cierto que cuando se declara espacio natural y por la Ley de Espacios Naturales de Cataluña se configuran 2 órganos, un órgano rector y un órgano gestor, que como el consorcio ya existía, es el mismo órgano. Entonces hay una asamblea general donde hay los municipios y las grandes instituciones, luego una ejecutiva y un órgano gestor que en este momento lo configuran unas 63 personas, más los servicios externalizados de mantenimiento, de caminos, infraestructuras, etcétera, y también todo el equipo de prevención de incendios, que es una figura, que es un rol importante que juega el parque. De hecho, el parque todos los veranos pone en funcionamiento un dispositivo de prevención de incendios, no solo del parque de Collserola, sino de toda el área metropolitana, con una serie de torres, un servicio central de información, etcétera. En todo caso, 2010, creación del consorcio y espacio natural. Eso lo que provoca también es que haya que ajustar el Plan Especial de Protección, el PEPCO, que era del año 87, que era también un planeamiento muy estricto, es decir, muy de los años 80, yo creo. Muy de protección, muy de limitar los usos, una visión también metropolitana de uso público del espacio. No se hablaba de beneficios ecosistémicos, pero la idea era qué servicios podría proveer este espacio a los habitantes del área metropolitana, y se pasa a un modelo mixto en el que hay que modificar el Plan General Metropolitano, es decir, trabajar con el urbanismo, las claves urbanísticas, etcétera, y lo que se hace es simplificar las claves urbanísticas, eliminar gran parte de las reservas que habían en ese espacio para viales, grandes infraestructuras, cementerios comarcales o metropolitanos, unificar la clave urbanística, flexibilizar los usos, básicamente porque hay en todos los espacios naturales un tema de protección de patrimonio, sobre todo de masías o de explotaciones agrícolas, en el que juegan un papel trascendental, no solo en un tema de preservación de incendios, pero también de biodiversidad, ¿no? Lo decimos en broma, pero bueno, y a veces choca. No sé si es el titular, pero en el parque de Collserola no faltan árboles, más bien sobran. Es decir, tenemos un problema de gestión forestal en las 3 vertientes, una gestión forestal privada, para entendernos, el 60% de la superficie forestal es privada, y hemos de entender cómo los dueños de estos bosques, que no son dueños forestales, porque básicamente son antiguos cultivos reforestados desde finales del siglo pasado y principios de este, es decir, en Collserola no hay bosques maduros, estamos hablando de bosques que tienen 80 años, que también son bosques que nacieron en un contexto climático diferente, con lo cual hay una evolución, ¿no? Y un poco la misión o nuestro objetivo es entender que hay que garantizar los valores del parque, para eso estamos, valores, pero que al mismo tiempo es un territorio vital, es decir, que evoluciona y vivo, es decir, que pasan muchas cosas en su interior, y también que estamos en una dinámica metropolitana, y entender que estos espacios también tienen que formar parte del discurso metropolitano. Es decir, un poco cuando se explique el discurso metropolitano de Barcelona, de su conjunto, Collserola tiene que tener un papel, pero no solo un papel físico porque forma parte de una red, sino como discurso propio, la identidad propia, ¿no? Cómo estos espacios basculan entre la identidad propia, pero formar parte de una red, de un tejido, de un discurso más allá, más fuerte. Como siempre, me he perdido, ¿eh? De hecho, estoy dando vueltas porque me he perdido. Es lo que pasa de no ser ordenado. No me vuelvo al 77, nos habíamos quedado en
Entonces, la figura doble, ¿no?, de planeamiento. Por un lado, un plan general metropolitano con claves urbanísticas, con lo que se puede hacer y no, y luego un plan especial de protección, pero que es más bien también un plan estratégico, ¿no?, que trabaja con instrumentos de temas de biodiversidad, temas de conectividad, temas también de uso público. En Collserola ya hace muchos años que se trabaja el tema de educación ambiental, pero también de gestión del uso público. En el año 2022 tuvimos 5.200.000 visitas, que no visitantes, pero el año anterior, plena pandemia, 6.400.000 visitas. Gestionar esto en un espacio donde viven 4,5 millones de habitantes en un espacio de 8.000 hectáreas es relativamente complicado. Dos instrumentos que creo, o tres instrumentos que creo que el nuevo plan, el plan especial pone sobre la mesa que me parecen interesantes. Uno es el tema de los usos y la clave urbanística única, que flexibiliza los usos y flexibiliza también el uso de las edificaciones dentro del espacio. Viven 4,5 millones alrededor del parque, pero en su interior viven 20.000 personas, más o menos, en urbanizaciones legales, alegales e ilegales. Tenemos un poco de todo, pero también en disperso. ¿Cómo se gestiona esto? Y dos instrumentos más, uno que creo que faltaba, que es la monitorización, o cómo se utilizan sistemas de información geográfica para hacer diagnosis de lo que está pasando en continuo, y la ayuda de toma de decisiones y de evaluación de si los gestores estamos haciendo temas de impacto o no. Y la otra, y con esto acabo, la idea también de un espacio funcional, que no siempre es un espacio conector con otros espacios. Collserola, como otros espacios naturales, sufre de un aislamiento y con una falta de conectividad, pero sí también cómo se hace la transición o el espacio entre un parque natural y la ciudad construida, ¿no? Antes, cuando reniego un poco de la idea de bosque urbano, preferimos entender que somos metropolitanos, pero es cierto que somos urbanos en el sentido que formamos parte de la ciudad. O sea, la ciudad real de Barcelona incluye Collserola. ¿Cómo hacemos para que este tránsito sea fluido? De la periferia del parque, una gran parte, el límite entre lo urbano y el espacio natural es la cerca de una finca privada. No hay transición. Entonces, de las 8.000 hectáreas que os decía antes, el nuevo plan especial prevé unas 3.000 y pico, que son como el parque baja hacia la ciudad, ¿no? Se trata, bueno, es montañoso, la imagen en el contexto tiene sentido. No como la ciudad va subiendo hacia el espacio natural, sino como el espacio se imbrica en la ciudad, ¿no? Como forma parte de la red de espacios verdes metropolitanos, pero sobre todo cómo se hacen esas transiciones. Digamos que dentro del ámbito funcional hay parques claramente urbanos dentro de la ciudad de Barcelona. El Parque Güell, que es una cosa que está a 1 kilómetro y pico, a 1.000 y pico del límite del parque, forma parte de este ámbito, en el cual el parque no tiene, el plan especial no es de aplicación, pero sí que determina todo un control o todo un acompañamiento de cómo se hacen, cómo se gestiona este espacio, que puede ser conector, de transición, de amortiguamiento, como queráis. Y me debo haber pasado, o sea que lo dejo aquí. Te has pasado 1 minuto, o sea que ¿Ves? perfecto. Un aplauso. No es una competición a ver quién habla más rápido, pero sí que vamos con retraso. Y ahora nos toca Boriana. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Os voy a hablar de la Reserva Biológica Urbana El Tomillo. A diferencia de los proyectos que acabamos de ver, que estaban hablando de unas miles de hectáreas, vamos a bajar a una escala bastante más pequeña. Estamos hablando de un espacio de poco más de 9 hectáreas. Para situarnos un poco dentro de la ciudad de Valladolid, primero comentar que este proyecto del Parque del Tomillo es parte de un proyecto bastante más ambicioso
que es el proyecto Caminos de Biodiversidad, que está financiado por los fondos Next Generation y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Si vemos el ámbito municipal de Valladolid, en esta imagen lo que hemos representado es la infraestructura azul y verde de la zona que nos interesa sobre todo en este proyecto, que realmente estos caminos de biodiversidad son estos itinerarios, estos cursos por los que pasan tanto los ríos, canales o las zonas verdes que se van a construir dentro de este proyecto. En el centro tenemos el río Pisuerga, que cruza la ciudad de Valladolid en dirección norte-sur y debido a esta orientación del río realmente sirve casi como una autovía para la fauna, para la avifauna, porque coincide con la dirección de la migración de la misma. Por el este entra el río Esgueva y también tenemos dos canales, o el canal de Castilla, que uno de sus ramales termina en el término de Valladolid, en este punto, y por otro lado el canal de Duero, que entra por la parte sur de la actuación. Entonces, dentro de estos caminos de biodiversidad, en primer lugar, empezando por el norte, tenemos la cuesta Marroquesa y la cuesta Conejos. Después pasamos a lo largo, que va uniendo realmente todas estas líneas de la infraestructura azul. Tenemos el corredor ecológico. ¡Ay! Nos hemos ido, no sé dónde. Aquí. Sí, tenemos el corredor ecológico, que es la ronda de Valladolid, que va uniendo todos estos espacios, y aparte de esto tenemos las actuaciones, que es el Cerro de San Cristóbal, que está en la parte sur, y el Tomillo, que realmente está en el centro. Podéis ver que es una superficie muy pequeñita comparado con toda esta actuación, pero espero que no por esto es menos interesante. He puesto unas cuantas señas históricas del espacio. Hay información que sitúa los antiguos pozos de nieve del Palacio Real en la zona del Tomillo, desde el siglo XVII hasta el XIX. Por otro lado, durante el siglo XIX, con el crecimiento de la ciudad, se empiezan a utilizar la zona del Tomillo casi como una cantera para diferentes materiales inertes, arena, gravas, piedras, o incluso ha habido un tejar para producción de tejas y ladrillos. Y después de que terminan estas extracciones, en los años 50 del siglo pasado, empieza a utilizarse por la gente de la zona, sobre todo, como una zona de recreo. Entonces, lo que también intentamos con este proyecto es devolver este uso de este espacio a la ciudadanía. Y a partir de los años 70 es cuando toda esta zona entra en declive y podemos observar como dos diferentes actuaciones totalmente contrarias. Por un lado, la vegetación empieza a reconquistar esta zona porque realmente no tenemos ya ninguna actividad, pero por otro lado, que es la parte negativa, también muchas constructoras empiezan a utilizarlo como una escombrera realmente. Van llevando ahí todos los residuos de construcción sobre todo, y va quedando realmente un espacio totalmente residual dentro de la trama urbana. No he comentado que es un parque que está en la parte este de la ciudad, y realmente la ronda es la que lo separa de los terrenos agrícolas que ya están limitando por la ciudad. Entonces tenemos realmente un parque, aunque sea de una superficie reducida, un parque periurbano. Y cuando empieza realmente la revalorización de este espacio es con la actividad de una asociación ecologista que es ASEMBA, que a partir del año 2016 empieza a realizar diferentes actividades como plantaciones con sus socios, algunas visitas para observar aves, porque hay una muy rica avifauna dentro de la zona, se está observando.
y gracias a su actividad y su insistencia se ha llegado a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid y actualmente siguen desarrollando actividad ahí y están con una relación muy cercana con nosotros y dándonos información y ayudas a la hora de ir desarrollando este proyecto. Y solo señalizar que en el año 2020, debido justo a esta actividad de ASEMBA, se ha incluido este espacio como espacio singular de interés natural dentro del Plan General de Valladolid. Esto es el estado actual, lo podéis ver. Tenemos por un lado, a ver, cerca de las entradas del parque tenemos unos montones enormes de escombros de carreteras, de lo que nos han informado casi la mayoría, pues son bloques enormes de hormigón, de asfalto, etc. Y después, cerca de los caminos donde han entrado con vehículos algo más pequeños, pues tenemos como unos montículos pequeñitos, pero vamos, está todo el parque con este relieve actualmente. Entonces, podéis ver que no es un sitio muy agradable para darse un paseo, pero aún así la gente de la zona lo tiene como interiorizado, y cuando vas ahí a pasear y dices, hoy vamos a hacer un parque, te dicen, no, pero ya tenemos un parque. Digo, ¿cómo vas a tener un parque si está todo lleno de escombros? Pero bueno, lo importante es que si ellos lo sienten y esto lo están transmitiendo a sus vecinos, a los niños, etcétera, pues creo que es un valor que tenemos que potenciar a la hora de desarrollar este proyecto. Y esto es la otra zona que por suerte se ha quedado como más alejada de la actuación. Esto es una foto que ha hecho mi compañero justo el viernes antes de venir para aquí. Lo podéis ver lo bonito que está ahora mismo con la floración de los almendros. Aparte de almendros, pues hay zonas justo por aquí abajo. Hay una antigua acequia donde hay una zona bastante más húmeda y hay vegetación más de ribera, algunos chopos, álamos, etcétera. Pero lo que predomina es realmente una vegetación ruderal. Y esto es otra imagen también. Aquí podéis ver cómo pasa este espacio y justo por detrás ya se ve la ronda y aquí ya empiezan las zonas, terrenos agrarios del entorno de Valladolid. Entonces podéis ver las dos diferencias. Un sitio tan bonito como hemos visto estos almendros con los montones de escombros que se han ido acumulando ahí. Y realmente esta zona se ha salvado de estos escombros justo porque estaba como muy visible y no se atrevían ahí a tirarlo, y los otros por la imposibilidad de llegar. Entonces, aquí vamos a hacer como un rápido resumen de lo que tenemos ahora mismo. Esto es la zona de la actuación. Tenemos por un lado, esto con el rectángulo este verde, es la zona donde hemos visto los almendros, que es donde realmente hay más arbolado, que está en buenas condiciones, y donde también hay una colonia de milanos, también hay zonas con murciélagos, y cerca de ellos también hay una zona donde se ha observado una colonia de orquídeas. Entonces son cosas que vamos a intentar proteger y respetar, de alguna forma limitar el acceso hacia estas zonas. Por otro lado, tenemos la zona de las escombreras. El rectángulo grande son estos montículos pequeñitos. Vamos, lo he intentado concentrar en esta imagen, que realmente está una superficie probablemente mucho más amplia, pero es como la zona más afectada. Y después el rectángulo más pequeño, que es justo al lado de la rotonda, es donde están estos escombros de tamaño considerable. Y por último están las zonas donde están actuando las asociaciones de vecinos junto con ASEMBA o bajo la dirección de ASEMBA, que son 3 zonas de plantaciones. Por un lado tenemos un bosque autóctono que han ido plantando, todavía no se aprecia porque son árboles todavía muy pequeños, pero esperemos que poco a poco irá creciendo y van a proporcionar los servicios ecosistémicos que se espera. Después una zona que es algo más húmeda, aquí hay una plantación de olmos. Y por último aquí tienen una plantación de especies aromáticas para atraer polinizadores. ¿Cuáles son las soluciones que vamos a realizar o lo que estamos proponiendo en estos momentos? Como os he comentado, realmente la mayoría de los residuos que tenemos son residuos de construcción.
hay algunas pequeñas cantidades de residuos orgánicos o de algún residuo peligroso que estos lógicamente se van a llevar a un gestor autorizado, pero de las dos opciones que tenemos de residuos, de los residuos de construcción, vamos a hacer como dos diferentes vías de su utilización. Por un lado, los pequeños montículos, a través de una retroexcavadora con una pala abierta, vamos a ir retirando la parte más gruesa de estos escombros, pero al mismo tiempo, si estos son los miles de montículos que tenemos alrededor de los caminos, lo que vamos a hacer es retirar la parte más gruesa, tamizando los finos, porque hay muchas zonas donde ya la tierra y la naturaleza poco a poco está entrando y recolonizando estas zonas, y como resultado intentar formar un terreno ondulado similar al que hemos visto en la imagen del parque que se haya mantenido. Entonces, una vez que hemos hecho esta formación del terreno, pues vamos a aportar una capa fina de tierra vegetal y vamos a realizar una siembra con especies herbáceas, que hemos optado por una mezcla de especies de las que vemos todos en las cunetas, que consideramos que van a ser las que más se van a adoptar a este espacio, porque es un espacio que, por lo menos en la zona de herbáceas, no tenemos previsto ningún tipo de riego y esperemos que vayan a funcionar bien. Y después, por otro lado, los trozos enormes que tenemos de bloques de hormigón, para no hacer daño y tampoco entrar con una maquinaria tan pesada, se va a ir reduciendo in situ, vamos, con máquinas o incluso manualmente con ya lo diré. Y después, una vez que tenemos todos estos escombros que hemos retirado de ambas zonas, vamos a hacer una zona central en el parque donde vamos a realizar el triturado, y de esta forma vamos a realizar una revalorización en obra de estos escombros. De esta forma consideramos que vamos a producir muchísimo menos emisiones de carbono, porque si no, la otra opción sería llevar todos estos escombros a una planta de reciclaje, y por otro lado, pues tendríamos que después traer de esta misma planta de reciclaje o de otro sitio, pues todos los materiales inertes que vamos a utilizar a la hora de hacer el parque. Porque a la hora de triturar vamos a hacer como 3 diferentes fracciones. Por un lado, los elementos más grandes vamos a utilizar para hacer gaviones que hemos proyectado en algunos caminos que necesitamos sujetar terreno porque tenemos muchos desniveles. Vamos a utilizarlo también para restauración paisajística, y las fracciones más finas vamos a utilizar para los paseos en sitio de traer ahora de otras, vamos, de fuera de este espacio. Entonces, yo creo que de esta forma estamos haciendo casi, vamos, se podría llamar una economía circular, porque estamos utilizando lo que tenemos ahí mismo. Vamos, las imágenes son bastante más industriales de lo que me gustaría, pero bueno, es la primera etapa de la ejecución del parque. Y entonces estamos intentando reducir ahora CO2 y esperemos que en futuro pues todo este parque va a ser realmente un sumidero de carbono. Boriana, Sí, me voy. te he engañado. Sí que hay una pequeña competición para ir rápido. Sí, ay, yo pensaba que iba súper rápido. Bueno, 2 minutos. Uno tengo. Bueno, rapidito, vamos, los objetivos que nos estamos marcando. Primero, la conectividad, que yo creo que Fran Bergo y algo más ha comentado antes, que es muy importante también la conectividad, no solo tema de fauna y flora, también de los visitantes del parque. Tenemos que permitir a esta gente de fuera acceder y cumplir siempre teniendo en mente que tenemos un parque urbano, pues tenemos que cumplir la ley de accesibilidad. Tenemos el tema del valor social y medioambiental. Como os comenté, es una zona que antes se utilizaba para salidas de fines de semana, entonces esto sigue perdurando en la memoria colectiva de los barrios de alrededor. Entonces estamos planteando una zona de merendero, de valor medioambiental. También estamos proyectando un aula medioambiental para que se puedan llevar actividades de colegios, etcétera. La biodiversidad ya lo hemos comentado.
La polinización, pues también, vamos, voy saltando todo y el sumidero de carbono. Y por último, solo enseñar un poco el tema de la vegetación, pues estamos planteando, que no la he comentado únicamente, en esta zona vamos a hacer una plantación de una pantalla vegetal, tanto cara de pantalla visual como de sonido para separar el parque de la ronda, y la plantación la vamos a realizar como en 3 diferentes estratos: por un lado el arbolado, los arbustos y por último la vegetación herbácea, que aunque sea la más pequeña, yo creo que da mucho color y vida a los parques. Lo siento. No, Aquí os dejo las... Muchas gracias. Bueno, pues estamos razonablemente fuera de tiempo. Ahora os presento a Montse Hernández Martín, jefa de Unidad de Desarrollo Estratégico del Ayuntamiento de Barcelona, que va a hablar del Bosque de los Zaragozanos. De Zaragoza. Perdón. Me he dejado llevar. El Ayuntamiento de Zaragoza, y va a hablar del Bosque de los Zaragozanos. Y sí, es verdad que a las 2 tenemos una foto de familia, si no me equivoco, así que no me preocupo, vale. Yo tenía apuntado que tenía que decirlo. Pero bueno, ahora Montse nos va a hacer esta presentación. ¿Cómo se pasa? Siempre tengo problemas con las presentaciones de Montse. En el Parhub no sé qué lío tuvimos, ¿verdad? Pues sí, ya lo siento que hemos tenido un problema con la presentación y bueno, pues al final todo acaba saliendo y vamos practicando la resiliencia, que para eso estamos aquí también. Y entonces, bueno, que muchas gracias a CONAMA por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y antes de empezar, Gabino, quiero que cortes el tiempo porque quería hacer una reflexión que está fuera de la presentación. Y era porque alguna de las cosas que se han ido diciendo durante la mañana, estaba recordando yo mientras estaba sentada, que aquí en este escenario estuve hace 7 años. 7 años presentando el Plan Director de la Infraestructura Verde con mi compañero Luis Manso y con muchos de los que estáis aquí hoy, que participasteis en esa jornada. El Plan Director de la Infraestructura Verde ha sido el punto de inflexión en Zaragoza de la gestión de la infraestructura verde. Y lo que me alegra decir hoy y lo que me motiva es que continuamos aquí. O sea, prácticamente 10 años después de estar elaborando ese Plan Director, el Plan Director está vivo, lo continuamos haciendo, hemos evolucionado y fundamentalmente pues continuamos con los mismos principios que deben regir esa naturalización y esa apuesta por la sostenibilidad de las ciudades. Entonces, bueno, simplemente es una reflexión que me ha venido antes, pero ahora ya empiezo la presentación, ¿vale? Empezamos bien. Pues nada. El Bosque de los Zaragozanos. El Bosque de los Zaragozanos podemos decir que es la gran iniciativa colaborativa de la sostenibilidad de la ciudad de Zaragoza. Ayer una persona me hizo una pregunta que es: dime qué es el bosque en 2 palabras, no te enrolles. Entonces, esta noche pensando en qué era el Bosque de los Zaragozanos, que no tenía nada mejor que hacer esta noche, pues dije, pues he encontrado la respuesta. Y la respuesta es que el Bosque de los Zaragozanos es en sí mismo una respuesta. La respuesta de la ciudad de Zaragoza al desafío que las ciudades tenemos ahora y que estamos liderando para hacer esa transformación ecológica. ¿Desafíos ante qué? Ante la emergencia climática, ante el crecimiento de las ciudades, ante el agotamiento de los recursos y también ante la crisis social y económica que estamos sufriendo, sobre todo después de una pandemia, ¿no? De una pandemia que creo que nos ha tenido que hacer reflexionar a todos. Y bueno, vuelvo que yo también soy muy dispersa, pero con PowerPoint. Y entonces, bueno, el Bosque de los Zaragozanos. Pues el Bosque de los Zaragozanos nace en abril del año 2021 oficialmente. Tiene un gran titular que es un árbol por ciudadano, 700.000 árboles con un horizonte temporal que es 2030, que es como esa fecha estratégica a todos los niveles, internacionales, europeos, nacionales y, por supuesto, a nivel local. A ver. Solamente os quería mostrar una imagen de lo que es nuestra infraestructura verde ahora, que creo que es importante que veamos cómo el verde va ganando la ciudad. Hay mucho para hacer, pero ya tenemos mucho hecho y creo que también hay que ponerlo en valor, que son trabajos de hace mucho tiempo del Ayuntamiento de Zaragoza. Y bueno, ¿y por qué plantear una actuación de renaturalización? La renaturalización, como sabéis, es una de las palancas que va a acelerar la transformación ecológica de las ciudades con ese horizonte 2030 y es una de las piezas clave de ese puzzle de la neutralidad climática, como lo podemos tener junto con la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la energía o la economía circular. Hay una serie de evidencias ya científicas, tenemos muchos estudios ya que nos dicen que hay una necesidad de implantar políticas de renaturalización y de fomento de la biodiversidad urbana
por su relación con la salud pública, que no es poco importante, y la mitigación de los efectos del cambio climático. Este bosque de los zaragozanos es una de las claves de esa estrategia como ciudad climáticamente neutra dentro de la misión europea, que es Zaragoza cero emisiones a 2030. Y bueno, tenemos mucho por hacer en muy poco tiempo. Son en estos momentos ya 7 años para cumplir el objetivo de neutralidad climática, en la que debemos todavía realizar mucho trabajo. Bueno, ante esta situación de emergencia climática, de conflictos y de continuo cambio en el escenario global, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es el bosque de los zaragozanos. El bosque de los zaragozanos, con ese titular de 700.000 árboles por habitante, es un titular ambicioso, bonito, pero sobre el que subyace sobre todo un proyecto de ciudad, un proyecto de cómo cambiamos la ciudad para reverdecerla y para cumplir con los objetivos. Y es un proyecto, ya os lo he dicho, de acción climática, de resiliencia, de fomento de la biodiversidad, de salud y de reverdecimiento. Tiene 5 objetivos prioritarios que los voy a enumerar muy brevemente, que serían el fomento de la biodiversidad y la protección de la salud de todas las personas, o la mejora, o cómo podemos contribuir con esos bosques, con esa vegetación. No solamente hay que hablar de árboles, también influyen los arbustos, las herbáceas, es todo el conjunto de los ecosistemas los que ayudan a mejorar la salud y tener un impacto directo a través de esos servicios ecosistémicos, que bueno, que aquí están relacionados todo lo que hemos podido extraer que puede aportar nuestro bosque a nuestra ciudad. Pero bueno, el segundo de los objetivos del bosque de los zaragozanos sería la acción climática, como hemos dicho. Es uno de los objetivos y una de las herramientas para esa ciudad climáticamente neutra. Y hemos podido estimar con los estudios que hemos hecho que vamos a poder crear un sumidero de 133.000 toneladas de CO2 en 2030. Es un proyecto de economía circular, como creo que ya os han contado nuestra consejera y bueno, que ya habréis escuchado. Economía circular, ¿por qué? Porque con el bosque de los zaragozanos trabajamos en suelos que están degradados, en suelos que estamos intentando recuperar y utilizamos el compost que se genera con la recogida selectiva de la materia orgánica en el centro de tratamiento de residuos aquí de Zaragoza. Bueno, también, que se no me olvido de los objetivos, reverdecimiento de la ciudad. Vamos a plantar, nosotros equiparamos siempre lo que vamos a hacer con el bosque de los zaragozanos con que vamos a plantar 1.100 romaredas, que es el campo de fútbol del Zaragoza. Pues aproximadamente esa es la superficie. También tenemos un objetivo de cumplimiento y de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de una manera transversal. Pero bueno, evidentemente hay unos sobre los que podemos incidir más, otros menos. Y entre ellos está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 y muy importante para nosotros, y creo que en todos los proyectos estratégicos que se tengan que realizar, el Objetivo 17 de alianzas estratégicas. Y bueno, todo está bien cuando uno lo planifica, todo lo puede tener en su cabeza, podemos tener un sueño, podemos tener una manera de planificar, pero ¿cómo se lleva a la realidad? Y eso es realmente lo complicado. ¿Cómo afrontamos proyectos en los que hace falta recursos económicos, recursos materiales, pero también recursos naturales? Entonces, lo que hay que hacer es pasar de la voluntad, que es lo que estamos haciendo nosotros, a la realidad de las cosas. Bien, ¿qué es lo que pasa para que pueda ser esto viable? ¿Qué es que hace que un proyecto como este sea viable? Sin duda alguna, el consenso político. No podemos hacer nada si no tenemos el apoyo de nuestros políticos. Y bueno, yo creo que se ha ido produciendo, como he dicho antes, desde que se inició el Plan Director de la Infraestructura Verde, hemos tenido un apoyo político con este proyecto. Y el Bosque de los Zaragozanos no es más que la aplicación práctica de ese Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. En ese sentido, como ha explicado antes, creo, Jaime, ese Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza tiene un catálogo, lo que nosotros llamamos el catálogo de acciones y lo que yo llamo el catálogo de deseos. Pues bien, el Bosque de los Zaragozanos actúa y coge esas ideas fuerza y esos espacios de oportunidad que ya estaban previstos en el Plan Director de la Infraestructura Verde. Y eso es a lo que hacemos aquí referencia con la planificación. Si nosotros empezamos un proyecto en el año 2021, lo tenemos que acabar en el año 2030, tenemos que plantar 700.000 árboles, más de 1.000 hectáreas, es imposible hacerlo si no hay planificación por detrás. Y ese es el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. Condiciones ecológicas y disponibilidad de los terrenos. Eso que estaba diciendo, no solamente necesitamos recursos económicos, recursos materiales y de personas que estamos detrás haciendo el proyecto, sino que hace falta hacerlo bien.
hacerlo bien. Y los terrenos que sean adecuados, en las condiciones adecuadas, no se puede plantar en cualquier sitio, hay que plantar el árbol adecuado en el sitio adecuado y con la justificación adecuada. Con lo cual no se hace ni aleatoriamente ni en cualquier sitio. Con lo cual, bueno, hay todo como un trabajo técnico por detrás bastante importante. Y la disponibilidad de los terrenos. Si queremos ir rápido, el bosque de los zaragozanos tiene que volar, tiene que ir rápido, igual que todos los proyectos de transformación ecológica. Tienen que ser terrenos que sean de titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza. No hay otra manera de hacerlo. En ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues os quería mostrar esto. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Identificar todas aquellas parcelas de titularidad municipal, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, que son del ayuntamiento, en los que podemos actuar ya, inmediatamente. Fuera de la ciudad, ¿cómo se hace? En montes. El ayuntamiento tiene, digamos, el privilegio de ser titular de 3.000 hectáreas de monte y es lo que llamamos fundamentalmente donde hacemos el bosque mediterráneo. Después tenemos dentro de la zona lo que llamamos el bosque urbano y periurbano, es dentro de la ciudad. ¿Qué hacemos dentro de la ciudad? Cogemos aquellas zonas que están clasificadas como zona verde por el Plan General de Ordenación Urbana, pero por los motivos que sean, por la crisis económica o por lo que sea, no se han podido desarrollar. Y luego, no cabe olvidar que Zaragoza tiene una característica territorial importante, que es que está atravesada por 3 ríos. Entonces, tenemos también lo que serían los bosques de ribera. Y ese es el total de nuestra contabilidad que hemos podido hacer de terrenos en los que podemos actuar de manera rápida, en 9 años, y con unas condiciones ecológicas que sabemos que podemos plantar en ellos. Bueno, este es un ejemplo que ya lo hemos mostrado, es Campos del Canal, donde vamos a ir a plantar esta tarde si nos acompañáis. Y este es el ejemplo, lo que nosotros llamamos el piso piloto del bosque de los zaragozanos. La primera parcela urbana, que tiene en total unas 40 hectáreas, pero hemos empezado por 14. Una zona degradada en la que se ha convertido, pues bueno, en un ejemplo, yo creo, que de renaturalización de ciudad. Bueno, entonces el bosque de los zaragozanos, ¿qué es? Es un proyecto de acción climática, es un proyecto de fomento de la biodiversidad, es un proyecto de salud, pero sobre todo para nosotros es un proyecto de personas. Entonces, es un proyecto que conecta, ya hemos dicho, no solamente conecta la ciudad con el territorio, sino que conecta a las personas con la naturaleza y conecta a las personas y nos ayuda a nosotros a conectar con las personas. Conecta el presente con el futuro. Es un proyecto intergeneracional. Es un proyecto delegado hacia las generaciones futuras. Y bueno, queremos contar con todos, porque todo el mundo suma, todos los actores económicos y sociales. Todos suman en el bosque de los zaragozanos. Bueno, este es nuestro mapa de gobernanza del bosque de los zaragozanos y empezamos con las administraciones públicas. Y aquí quería hacer mención a algunas alianzas estratégicas que han sido clave para poder llevar a cabo el bosque de los zaragozanos. Aquí tenemos un convenio con otras administraciones, como por ejemplo con el Ministerio de Defensa, que nos ha cedido 500 hectáreas para poder hacer el proyecto del bosque de los zaragozanos. Entonces, bueno, sin estas ayudas, sin esta colaboración y generosidad interinstitucional, no hubiera sido posible hacer el bosque de los zaragozanos. Bueno, esto es cómo las personas y las empresas pueden participar en el bosque de los zaragozanos. Tenemos estructurado un modelo de participación en el que se puede realizar a través de lo que llamamos apadrinamientos. Cada uno de vosotros aquí podríais apadrinar un árbol en el bosque de los zaragozanos. Las empresas pueden hacer donaciones o crowdfunding. Y luego tenemos algo especial que también es la educación, porque el bosque de los zaragozanos fundamentalmente lo que requiere es un cambio cultural que nosotros seguramente lo tenemos más difícil, pero que eso que queremos hacer, que los pequeños, mi hija de 4 años, desde que esté creciendo sepa qué es el cambio, sepa qué es la transformación, sepa de qué estamos hablando. Y eso se hace a través del programa de educación ambiental, que nos permite tener cada año entre 5.000 y 6.000 alumnos en los que estamos intentando hacer ese cambio cultural, explicándoles y dándoles información de lo que es el territorio, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos plantando. Y bueno, y estas son imágenes que creo que al final eso que a todos nos llega y todo lo que podemos expresar es a través de las imágenes. ¿Cómo han venido las empresas a plantar? Esto es en Campos del Canal, donde empezamos en el año 2021. Han venido empresas, han venido instituciones. Aquí es como incorporamos el compost en el ejemplo de economía circular.
Aquí es como nuestra primera parcela, que llamamos el Bosque Cero con Z, haciendo un guiño tanto a cero emisiones como a Zaragoza. Plantamos almendros. ¿Y por qué plantamos almendros en mitad de la ciudad? Porque esto era un campo que está ligado al Canal Imperial de Aragón, en el que hacemos un guiño a esa tradición agrícola de Zaragoza. Y bueno, este es el ejemplo de cómo empezamos y el ejemplo de cómo hemos podido acabar con los almendros y una siembra de herbáceas que nos ha permitido recuperar el suelo y atraer polinizadores y bueno, fomentar la biodiversidad en todas esas funciones que hemos comentado. Después en los montes. En los montes, esto es uno de los montes que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el monte de Peñaflor. Aquí volvemos otra vez, volvemos a plantar con la gente, les explicamos, estamos con ellos, queremos que sepan por qué lo hacemos, qué sentido tiene plantar. No plantamos por plantar, esto va un poco más allá. Y bueno, y aquí tenemos desde ciudadanos, familias enteras que vienen a plantar y estos son nuestros chicos de los colegios con los cuales, pues bueno, estamos durante noviembre a marzo plantando con ellos. Y bueno, quería hablar de otro de los aspectos. El Bosque de los Zaragozanos tiene una cosa importante, que es que no deja indiferente a nadie. Genera tanto odios como pasiones, las dos cosas. Y eso no está mal, es duro en algunos momentos, pero bueno, nos obliga también a reflexionar y encontrar puntos de encuentro y a saber dialogar, que no es poco fácil. A mí me ha costado un año tomarme bien las cosas, gestionar bien las críticas, porque no es fácil. Cuando tú piensas que estás haciendo un proyecto que es maravilloso y hay muchos puntos de vista. Entonces, bueno, hay que encontrar los caminos hacia el encuentro y hacia el acuerdo. Nosotros, a través del Consejo de la Ciudad, que es el órgano de participación del Ayuntamiento de Zaragoza, creamos la Mesa del Bosque de los Zaragozanos. Ahí intentamos que tuviera representación las asociaciones ecologistas, los ciudadanos, la universidad, bueno, las empresas también, todos los actores que están participando en el Bosque de los Zaragozanos. Nos reunimos periódicamente, les ponemos encima de la mesa qué proyectos queremos hacer en la campaña del año. Y bueno, eso genera un debate que, lo digo, a veces es agradable y a veces es duro, pero creo que hay que aprender a gestionar. Y también en este sentido he aprendido yo personalmente, aparte de gestionar las frustraciones, a saber que uno de los problemas que genera algo como el Bosque de los Zaragozanos es que lo que sale continuamente es que no cumple las expectativas. Pero es que el Bosque de los Zaragozanos cumplirá las expectativas posiblemente de aquí a 20 años, 25. Yo no creo que lo vea, yo espero que mi hija pueda disfrutar del Bosque de los Zaragozanos, pero lo que intentamos hacer es sembrar futuro, pero no plantar soluciones. Las soluciones no se tienen ni se van a conseguir pasado mañana, sino que hace falta tener paciencia y hace falta tener un voto de confianza hacia el trabajo que estamos haciendo desde la Administración. Y quiero decir que la Administración, o en este caso el Ayuntamiento, no va solo. Nosotros no somos los que más sabemos ni los que mejor lo hacemos, sino que intentamos rodearnos de un grupo de personas, de científicos de la universidad, de técnicos, de consultoras, de asistencias técnicas, muchos que nos están acompañando y muchos que nos enseñan también a cómo hacer las cosas y que lo intentemos hacer lo mejor posible. Para mí la Mesa del Bosque de los Zaragozanos es uno de los éxitos del proyecto porque aquí ponemos en valor que es el proyecto de las personas, de los ciudadanos de Zaragoza, y creo que eso es lo más importante en estos momentos. Monse, nos esperan. Vale, simplemente que es importante, números. ¿Esto en qué se traduce? Porque puedo yo aquí hablar maravillas del bosque, pero ¿qué es el bosque, no? Pues bueno, en la campaña 21-22 hemos plantado 52.000 plantas, más de 60 hectáreas, han participado 120 empresas, 64 asociaciones, más de 5.500 escolares. En la campaña del 22-23 es la que estamos cerrando ahora. Todavía no hay números, eso eran unas previsiones, estamos en periodo de reflexión, pero bueno, aproximadamente van a ser 100 hectáreas y más de 88.000 plantas. Y otra cosa que siempre es árida en estos temas es que hay que hablar del dinero y hay que hablar de los recursos económicos, que cómo se paga esto, que cómo se financia. Pues evidentemente ninguna de las administraciones en estos momentos tiene los recursos económicos para poder financiar la transformación hacia ciudades climáticamente neutras. Tiene que haber una colaboración pública-privada. Sin todos esto no se puede hacer. Entonces, bueno, para que veáis un poco los gastos que creo que son significativos, el presupuesto municipal el año pasado fue del 15%, pero gracias a todos, el 85% de los gastos del Bosque de los Zaragozanos vino de las empresas, de los ciudadanos y de las aportaciones. Aunque a partir de este año esperamos tener una partida presupuestaria plurianual.
Y bueno, y yo ya me callo, pero es que tengo que poner el vídeo final porque creo que lo explica mejor que yo y es más bonito de lo que es el Bosque de los Zaragozanos. Que espero que os haya gustado y cualquier cosa, encantados de aprender y de intercambiar experiencias con todos y con todas las ciudades. Muchas gracias, Monse. El 15 de abril de 2021 nacía oficialmente el Bosque de los Zaragozanos. Entonces, solo había objetivos. Tan solo un año después, ya no hablamos de futuro, sino de presente. Comenzamos plantando un bosque de almendros en Campos del Canal y ya hemos reverdecido parte de los montes de Peñaflor, la Ribera del Gállego en Santa Isabel, una zona del Parque del Agua y un terreno junto al Parque de la Paz. Hay 120 empresas colaboradoras que no han dudado en mostrar su compromiso. En poco más de 4 meses, hemos repoblado 50 hectáreas con 50.000 árboles y arbustos, fomentando la economía circular. Para conseguirlo, nos han acompañado 35 entidades con sus trabajadores y familias, 1.300 personas en total, plantando 7.800 ejemplares. Pero no han sido los únicos. Más de 6.000 alumnos de 57 colegios han descubierto las bondades de los bosques y les han dado vida plantando 6.800 árboles. Sin olvidarnos de los ciudadanos, que han apadrinado más de 1.000 árboles. Hoy queremos darles las gracias a todas y a todos. Somos un proyecto de todos y para todos. Por eso, creamos la mesa de participación. Aquí compartimos los planes de trabajo con la comunidad científica, educativa, vecinal, con toda la ciudad. Lo plantado hasta ahora absorberá 44.000 toneladas de CO2 en 40 años. Vamos a seguir sumando espacios verdes a Zaragoza y su entorno, porque apadrinar un árbol tiene un coste muy pequeño, pero supone un gran legado para la ciudad. ¿Te unes?